Padre, gracias te damos en esta tarde, Señor, por el privilegio que nos das de una vez más reunirnos para aprender de tu palabra, Señor. En esta oportunidad te pedimos, Señor, que seas tú abriendo el entendimiento de cada uno de nosotros, que sea tu Espíritu Santo, Señor, ayudándonos a entender, pero también, Señor, a practicar aquellas áreas que tú esperas, Señor, que nosotros llevemos a cabo. Quita, Señor, cualquier distracción, Señor, que esté en la mente de mis hermanos, en mi mente, Señor, cualquier oposición en contra de tu palabra, Señor. Derríbale, Señor, y ayúdanos, Señor, a continuar en ese camino que tú has trazado de una manera anticipada para que cada uno de nosotros, como hijos tuyos, andemos, Señor. Gracias te damos, Señor, por honrarnos con tu presencia. Gracias te damos por tu palabra. Todo esto te lo he pedido en el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Pueden salir los niños, jóvenes y adolescentes y nosotros nos vamos preparando, hermanos, para la palabra del día de hoy. Gloria a Dios. ¿Cómo están, hermanos? Gloria a Dios. Abran sus Biblias, hermanos, en Segunda de Pedro, capítulo 1. La semana pasada comenzamos, hermanos, nuestro estudio de esta segunda carta de Pedro. Ya estuvimos aprendiendo un poco acerca del autor, que de la misma forma ya habíamos aprendido en la primera carta, pero se estuvieron compartiendo algunos otros detalles referente al apostolado de Pedro y las demás cosas que Cristo hizo a través de la vida de él. Vamos a leer una vez más, hermanos, desde el versículo 1 del capítulo 1 para ver un poco el contexto. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra de Dios: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hasta ahí nos vamos a quedar, hermanos, en esta oportunidad. Vamos a estar desglosando lo que viene siendo el versículo 3 y versículo 4, que en realidad es un tema principal que nosotros encontramos de una manera general. Y el tema de esta oportunidad, hermanos, le titulé La salvación es suficiente. En los versículos 3 y 4, el apóstol Pedro está aparentemente tocando puntos diferentes, hermanos, pero todas las cosas que son mencionadas vienen en la secuencia y en la línea referente a la salvación, de la cual espero, hermanos, que cada uno de nosotros ya seamos partícipes. Y lo que de una manera resumida el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, toca en estos dos versículos es que la salvación, hermanos, es más que suficiente para cada uno de nosotros. Nosotros como cristianos y como parte del pueblo de Cristo debemos de aprender a llevar a cabo un contentamiento por el gran milagro que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. El milagro más grande, hermanos, que una persona puede experimentar es precisamente el milagro de tomar a una persona muerta y traerla a la vida. Cada uno de nosotros, hermanos, si ya fuimos rociados con la sangre del Cordero, hemos sido partícipes de dicho milagro y no hay un milagro más grande. Muchas veces, hermanos, por no entender el efecto, el valor de la salvación, minimizamos precisamente lo que la salvación significa para nosotros. Pero en esta oportunidad, hermanos, vamos a ver cómo la salvación, más que un solo evento, tiene que ver con un proceso en la vida del cristiano. Ese proceso, hermanos, comienza el momento que nosotros creímos en lo que Cristo hizo por nosotros. Nosotros reconocemos la condición en la que nos encontrábamos. Cristo nos toma, nos pasa de la muerte, nos pasa de las tinieblas a la vida, a la luz. Pero de ese punto en adelante, hermanos, el proceso de la salvación continúa
porque cuando nosotros nos damos a la tarea de ver en la palabra de Dios la secuencia de eventos, podemos ver de que el que nos justificó también nos santificó, y finalmente, hermanos, cuando todo lo que el plan de Cristo lleve a cabo su cumplimiento final, la palabra de Dios nos enseña de que vamos a ser glorificados. Ya aprendimos acerca de eso hace algunas semanas, pero en esta oportunidad, hermanos, vamos a aprender un poco más acerca del proceso y cómo la salvación, hermanos, es más que suficiente para cada uno de nosotros. Al entender, hermanos, todo lo que esto incluye en el proceso de salvación, nosotros deberíamos de, número uno, verdaderamente estar agradecidos con Dios, y número dos, si no hemos reconocido e identificado, hermanos, los recursos que están disponibles en ese proceso de salvación, para que de la misma forma, hermanos, comencemos a dar uso a cada uno de esos recursos. No perdamos, hermanos, segunda de Pedro, porque ahí vamos a ver algunos detalles, pero acompáñenme a segunda de Corintios capítulo 9, versículo 8. Mientras nosotros no entendamos, hermanos, el valor y la suficiencia de la salvación, vamos a vivir nuestra vida como cristianos inconformes. Dice la palabra de Dios, segunda de Corintios capítulo 9, versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo, como dice, suficiente, abundéis para toda buena obra. En este versículo, hermano, nos encontramos con dos palabras que son mencionadas de la misma forma en los versículos de Pedro que acabamos de leer. La palabra suficiente, hermano, se refiere a la autosuficiencia, que lo que significa es tener absolutamente todo lo necesario. Hermanos, no lo que nosotros deseamos, sino todo lo necesario. Y lo que está diciendo Pablo en la segunda carta a los Corintios es de que en esa suficiencia, hermanos, nosotros tenemos todo lo que verdaderamente necesitamos. Todo lo necesario ya es parte de nosotros, pero como podemos ver, hermanos, aquí vemos de la misma forma una secuencia de eventos, porque la salvación, como lo acabo de mencionar, hermanos, es un proceso. Y la suficiencia de la salvación, hermanos, abarca todo el proceso. Y es importante, hermanos, que nosotros entendamos este punto, porque mucho pueblo de Dios en el tiempo presente vive su vida en temor, porque al no entender la suficiencia de la salvación, piensan de una manera equivocada que la sangre de Cristo es lo suficientemente poderosa para rescatarlos, pero no es lo suficientemente poderosa para sostenerlos. Entonces viven su vida en temor, pensando, bueno, gracias Dios, pues ya me has otorgado la salvación, pero si yo no me esfuerzo, si yo no me cuido, la puedo perder. Entonces no entienden la suficiencia de la salvación y el propósito y el proceso de lo que verdaderamente significa, hermanos, ser partícipes de esa autosuficiencia en la misma salvación. Nosotros como cristianos, hermanos, no podemos pensar que Dios nos dio la suficiente gracia para ser justificados, pero no nos ha dado la suficiente gracia para santificarnos. No podemos pensar de tal manera. ¿Por qué? Porque la santificación, hermanos, es parte del proceso de la salvación. Y nosotros no podemos tomar dicho proceso, partirlo en partes y decir, Dios sí me va a cubrir, Dios sí me va a ayudar en esta área, pero posiblemente no me va a ayudar en la otra. La suficiencia de la salvación, hermanos, abarca todos estos puntos. No podemos pensar que la gracia de Dios es suficiente para justificarnos, pero no suficiente, hermanos, para santificarnos. De la misma forma, hermanos, no podemos pensar que recibimos suficiente gracia para la justificación, que recibimos suficiente gracia para la santificación, pero que posiblemente esa gracia se va a acabar y no nos va a alcanzar para llegar a la glorificación. De la misma forma no podemos pensar de tal manera, pues la glorificación, hermanos, es la consumación del proceso mismo de la salvación. Hoy en día, hermanos, cada uno de nosotros estamos en ese proceso en el cual ya recibimos la vida eterna, pero como entendemos que esto es un proceso, hermanos, ahora entramos en una porción que tiene que ver con la santificación, que nos va a llevar a la glorificación. La suficiencia de la gracia de Dios, hermanos, la suficiencia de la salvación abarca cada una de esas áreas. Nuestro Dios, hermanos, se puede decir de que
es tan generoso, tan misericordioso, tan inmenso en su gracia, que nos ha dado, hermanos, a cada uno de nosotros el paquete completo. Dios no nos va a dar algo, hermanos, y después dejarlo para que si nosotros nos descuidamos lo vamos a perder. Nuestro Dios no obra de tal manera, y es precisamente, hermanos, de una manera general lo que el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, está dejando en claro, tanto en el versículo 3 como en el versículo 4 de la segunda carta de Pedro. Al no entender este concepto, hermanos, vamos a vivir nuestra vida cristiana, hermanos, en temor, en miedo, por cosas, hermanos, que en verdad no es posible que pase en la vida de una persona que verdaderamente ha sido partícipe de la sangre de nuestro Señor Jesucristo rociada sobre nosotros. Simplemente es imposible, hermanos. Y vamos a ver algunos versículos que nos hablan precisamente de eso. Pero el apóstol Pablo, hermanos, con este pensamiento en mente, advierte acerca de ciertas cosas en las cuales nosotros nos debemos de cuidar. En Colosenses capítulo 2, versículo 8. Colosenses capítulo 2, versículo 8, al ver la escritura en su contexto general, hermanos, nos damos cuenta de que no existe alguna razón para que algún creyente, hermanos, hijo o hija de Dios, dude de la suficiencia de la gracia de Dios, o para que busquemos recursos espirituales fuera de nuestro Dios. Y vean lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según, como dice, las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La advertencia por parte del apóstol Pablo es de que nos cuidemos, hermanos, que no seamos engañados por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Por las mismas tradiciones de los hombres, por las mismas filosofías y huecas sutilezas, mucha gente en el tiempo presente que forman parte del cuerpo o del pueblo de Cristo viven en temor en su corazón. ¿Por qué? Porque no han entendido de una manera general lo que verdaderamente implica, hermanos, ser partícipe de la salvación por parte de nuestro Señor Jesucristo. No entienden de una manera general lo que viene siendo la doctrina de la gracia, y a consecuencia de eso son engañados de tal manera que su vida cristiana, hermanos, en vez de ser una vida llena de agradecimiento por todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, es una vida de temor y una vida de miedo, de que pues voy a tener cuidado de no pisar aquí, porque si piso aquí posiblemente voy a perder la salvación. Si hago esto, me voy a caer de la gracia y ya lo voy a perder todo. Al no entender este punto, hermanos, vamos a vivir nuestra vida cristiana de tal manera. Pero ahora sí, hermanos, regresemos a Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, para ver de una manera ahora sí detallada, hermanos, lo que el apóstol Pedro nos está compartiendo en estos versículos. Versículo 3 de Segunda de Pedro, capítulo 1. Dice la palabra de Dios: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, como dice, por su divino poder. En este versículo, en esta frase, hermanos, podemos ver cómo Pedro menciona una provisión y un poder, y ambas tienen algo en común, que son divinos. Dice la palabra de Dios una vez más: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Qué es divino? La palabra divino, hermanos, tiene que ver la aplicación con algo que no proviene por parte de un hombre, sino por parte de una deidad. En este caso es claro, no está hablando de un poder humano, no está hablando de una provisión humana, está hablando directamente de una provisión y poder, hermanos, que viene directamente por parte de Dios. Ese gran poder y provisión, hermanos, es el mismo que nos sostiene a cada uno de nosotros en este proceso en el cual nos encontramos cada uno de nosotros en el tiempo presente. Y nosotros como cristianos, hermanos, debemos de identificar, para que cuando pasemos por aquellos tiempos de dificultad, hermanos, reconozcamos que aquel que ya nos regaló la vida eterna, hermanos, nos ha dado de la misma forma recursos para que nosotros en este proceso, hermanos,
por los próximos 20, 30, 50 años que Dios le plazca tenernos en esta tierra hasta que abandonemos este cuerpo de muerte. La misma gracia que nos dio la salvación es la misma gracia, hermanos, que nos sostiene hasta que el propósito final de Cristo se cumpla en la vida de cada uno de nosotros. Gracias a Dios, hermanos, que no depende de nosotros, porque si dependiera verdaderamente de nosotros, déjeme decirle, hermano, hermana, que ya estaríamos perdidos. Si este proceso, hermanos, tuviera algo de aplicación de lo que nosotros hacemos o no hacemos, téngalo por seguro, hermanos, que cada uno de nosotros estaríamos perdidos. Pero gracias le damos a Cristo, hermanos, porque no depende de nosotros. Aquel que nos llamó es el mismo que nos justificó, el mismo que nos justificó nos está santificando, y el mismo que nos está santificando es el mismo que nos va a glorificar, que es el cumplimiento del proceso de salvación que Cristo llevará a cabo con cada uno de los que le pertenecen. Cuando la palabra de Dios habla en el versículo 3 de segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, de la vida y la piedad, estas palabras, hermanos, definen el ámbito de la santificación en el cual cada uno de nosotros, hermanos, nos encontramos en este tiempo presente. En otras palabras, hermanos, esta vida y piedad definen el proceso de la salvación en la vida del creyente después que Cristo lo ha llamado. Si nosotros estamos aquí, hermanos, es porque Cristo nos ha llamado. Y el momento que Cristo nos ha llamado, pasamos de la muerte a vida, entramos, hermanos, a lo que Pedro menciona como la vida y la piedad, que viene siendo ese proceso, hermanos, en la vida del cristiano en el cual continuamos siendo preparados, continuamos siendo santificados con la idea de que va a llegar el día en el cual seremos glorificados. Pero ese proceso, hermanos, en la vida y la piedad, la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que tenemos todo lo que nosotros necesitamos, y lo que necesitamos proviene por parte de su divino poder. Su divino poder, hermanos, es por parte del poder de Dios, la suficiencia de la salvación, que nosotros estamos donde estamos. Y la palabra de Dios nos enseña, hermanos, en Juan capítulo 6, versículo 35. Acompáñenme para allá, hermanos, porque este regalo, hermanos, que la palabra de Dios nos enseña, es un regalo, hermanos, en el cual todo aquel que ha sido llamado, tenemos la seguridad por parte de Cristo, hermanos, de que estamos completamente seguros. No debería de existir, hermanos, duda alguna en nuestros corazones de que el proceso que Dios comenzó en nosotros se va a echar a perder. El pensamiento de que el proceso que Cristo comenzó en mí, si yo no me cuido, aunque eso es muy importante, pero no es el tema, voy a perder. Vean lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 6, versículo 35. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene, ¿cuándo tendrá hambre? Nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed. ¿Cuándo? Jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, ayúdeme a leer esta siguiente porción, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ese proceso, hermanos, en el cual nosotros nos encontramos, debemos de tener la seguridad, hermanos, de que no nos perdemos de la mano de Cristo, y que, como dice la palabra de Dios, Cristo mismo, por ese mismo poder, nos va a resucitar en el día postrero. Hermanos, depende de Cristo, no de nosotros. ¿Y usted cree que el buen pastor va a permitir que uno de los escogidos por parte de él, porque para empezar, hermanos, ninguno de nosotros buscó a Dios, ninguno de nosotros escogió a Dios, fue Dios el que puso su mirada en nosotros, fue Dios el que nos llamó, fue el Dios el que nos trajo de la muerte a la vida? Ese que hizo eso, hermano, hermana, ¿usted cree que descuidaría nuestra vida de tal manera que nos podamos perder? Sería imposible, hermanos, pensar que el Dios del universo haría tal cosa. Ese que nos ha dado la vida eterna, aquel que nos ha
dado el regalo, hermanos, téngalo por seguro que nos mantiene en sus manos seguros, de tal manera que Él dice, de todo lo que me diere, hablando del Padre, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero, versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y como dice una vez más, y yo le resucitaré en el día postrero. Creer algo diferente, hermanos, una vez más, sería pensar que la sangre de Cristo es lo suficientemente poderosa para darnos la salvación, pero no lo suficiente poderosa para mantenernos en esa misma salvación. Y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es mucho más poderosa de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y para pensar, hermanos, si no fuera el caso, la pregunta que surgiría, si la sangre de Cristo nos puede dar la salvación, pero no nos sostiene, la pregunta sería, entonces, ¿de qué nos salvó? La salvación que Cristo nos ha dado, hermanos, es la salvación de la condenación eterna. Y esa salvación, hermanos, dice la palabra de Dios, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, eterna, hermanos, no una vida temporal. La vida que Cristo nos ha dado, el momento que nosotros acudimos a Él, haciendo partícipes del llamado que Él hizo por nosotros, hermanos, tal vida es eterna. Esa vida no expira a los 30 años. Esa vida no expira, hermanos, cuando nosotros pecamos 3 veces. Esa vida es eterna. Y el apóstol Pedro, hermanos, precisamente con este pensamiento en mente, es por eso que dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Acompáñenme a Juan, capítulo 10, versículo 28. Son muchos los versículos, hermanos, que nosotros encontramos en la Escritura que nos hablan precisamente de la seguridad de este proceso de salvación, hermanos, que está presente no en unas personas selectas, sino en cada una de las personas que han sido rociadas por la sangre del Cordero. Juan, capítulo 10, versículo 28, dice la palabra de Dios, está hablando nuestro Señor Jesucristo y dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y como dice, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿De quién está hablando? De aquellas ovejas que le pertenecen al pastor de pastores. Y si tú, hermano o hermana, has creído en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, si tú, hermano o hermana, estás luchando con tu carne en este proceso de santificación, ten la seguridad en tu corazón, hermano o hermana, que aquel mismo que te trajo de la muerte a la vida, su misma gracia te va a sostener en este proceso de santificación hasta que llegue el día, hermano o hermana, que los cuerpos de cada uno de nosotros sean glorificados. La gracia de nuestro Dios, hermanos, no es una gracia barata que solamente alcanza a cubrir ciertas partes. La gracia de nuestro Dios, hermanos, es perfecta y en cada parte del proceso de la salvación está presente en la vida de cada uno de aquellas personas que han sido rociadas por la sangre del Cordero. Y eso, hermanos, debería de darnos, número 1, felicidad, pero número 2, seguridad, hermanos. Seguridad en el hecho de que no depende de mí. Claro, hemos hablado acerca de las evidencias de lo que viene siendo una salvación genuina, pero gracias a Dios que no depende de nosotros. Judas capítulo 1, versículo 24. Aquí Judas de la misma forma habla acerca de esta seguridad, hermanos, en la cual nosotros debemos de aprender a descansar. Dice la palabra de Dios, Judas capítulo 1, versículo 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Vemos aquí cómo Judas está dando la gloria, la majestad, el imperio, potencia a aquel que lo merece. ¿Y por qué? Porque Él nos ha guardado sin caída y nos va a presentar sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Eso, hermanos, es lo que Cristo va a hacer con cada uno de nosotros. Y al tener esta información en mente, hermanos,
deberíamos de tener verdaderamente esa seguridad. Hermano, hermana, si tú eres el tipo de persona que has vivido tu vida cristiana con temor en tu corazón, con miedo en tu corazón, pensando de que si tú llegas a partir de este mundo, posiblemente vayas a terminar en el infierno. Si tú has creído en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, si tu arrepentimiento ha sido genuino, si tú estás caminando en este mismo tramo de santificación que todo el pueblo de Dios está pasando por este momento, debemos de tener la seguridad, hermanos, de que en las manos de nuestro Señor Jesucristo estamos completamente seguros. Y dice la palabra de Dios, regresemos a segunda de Pedro, porque aquí ahora nos deja en claro cómo es que nosotros hemos recibido tales regalos tan grandes. Versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, como dice la siguiente parte, nos han sido dadas por su divino poder. El poder que actúa en cada uno de nosotros los creyentes, hermanos, es de la misma naturaleza del poder que resucitó al Cristo mismo. Ese mismo poder, hermanos, que resucitó a nuestro Señor Jesucristo, es el mismo poder, hermanos, que opera en la vida de cada uno de nosotros. Es el mismo poder que nos mantiene, hermanos, es el mismo poder que nos asegura, y es el mismo poder del cual dice Primera de Corintios capítulo 6, versículo 14. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 14. Dice, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará, como dice, con su poder. Es el mismo poder, hermanos, que opera en Cristo, el que opera en nosotros, y el mismo que nos va a levantar de la misma forma como levantó a nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 4. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 4 nos habla más referente a este poder, dice la palabra de Dios, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en él. Como dice la siguiente parte, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Ahora, no falta la persona que se quiera pasar de listo o lista y que diga, bueno, entonces no sabía que ese poder estaba en mí, entonces eso significa de que yo puedo vivir como a mí me plazca y no va a pasar absolutamente nada porque estoy seguro en las manos de Cristo, yo puedo pecar, yo puedo hacer lo que yo quiera. Precisamente, hermanos, lo que este versículo nos enseña es todo lo contrario. Porque ese poder, hermanos, que nos ha pasado de la muerte a la vida, ese poder que nos ha pasado de las tinieblas a la luz, es el mismo poder, hermanos, que debe operar en la vida de nosotros para hacer las cosas que a Dios le agradan, no todo lo contrario. Entonces nos encontramos con una contradicción que, claro, no es una contradicción bíblica, sino una contradicción en aquellas personas que no entienden la doctrina de la gracia. Ese poder, hermanos, que nos ha traído a la vida eterna es el mismo poder, hermanos, que ahora nos capacita a cada uno de nosotros para vivir de tal manera que estamos agradando a Dios. Y es ese tramo de camino en el cual cada uno de nosotros, hermanos, nos encontramos en este tiempo presente. Si tú ya le perteneces a Cristo, estás en el mismo camino del cual hablaba el apóstol Pedro. Pero vean lo que dice Pablo en Efesios capítulo 3, versículo 7. Efesios capítulo 3, versículo 7. Ese poder del que habla la Escritura, hermanos, permite a los santos, a los escogidos, hacer las obras que agradan y glorifican a nuestro Dios. No un poder para que nosotros regresemos al mundo, no un poder para que vivamos una vida en pecado, sino una vida en poder, hermanos, para hacer lo que a Dios le agrada. Y vean lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, versículo 7. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado, como dice, según la operación de su poder. Eso que recibió Pablo dice, según la operación de su poder. ¿Para qué? Para hacer lo que a Dios le agrada, para llevar a cabo la voluntad de Dios, para apartarnos de todo aquello que Dios aborrece y para continuar, hermanos, en este tramo del camino, en este corto tiempo de vida que nos queda a cada uno de nosotros, santificándonos.
No lo vamos a hacer en nuestras fuerzas, hermanos. No lo vamos a hacer en nuestras capacidades, sino que vamos a depender en la misma gracia que nos ha otorgado la salvación. Esa misma gracia, hermanos, es la misma que nos sostiene, nos da la seguridad y nos da la capacidad, hermanos, para que nosotros podamos agradar a Dios en todo lo que nosotros hacemos. Nos damos cuenta de que hasta cierto punto, en ciertas ocasiones, hermanos, nos encontramos con unas luchas que son más fuertes que otras referente a esta misma carne. Hemos hablado en innumerables ocasiones, hermanos, de cómo esta carne quiere hacer todo lo que va en contra de la voluntad de Dios. Pero es por el mismo poder de Dios, hermanos, que opera en nosotros, que nosotros podemos tener un dominio propio sobre todos esos deseos pecaminosos, de tal manera que los sometemos para hacer lo que a Cristo agrada. Pero en nuestras fuerzas, hermanos, es imposible. Es imposible que nuestras habilidades nosotros podamos llevar a cabo tal comportamiento. Y es por eso que el apóstol Pedro dice que nos han sido dadas estas cosas por su divino poder, por el poder de nuestro Señor Jesucristo, que opera en la vida de cada uno de aquellas personas que han sido rociadas por la sangre del Cordero. Ahora surge la siguiente pregunta: ¿cómo es que nosotros en la vida práctica damos uso o tenemos acceso a ese poder del cual el apóstol Pedro está hablando? Regresemos a 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3 para ver la respuesta a esta pregunta. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, y aquí viene el medio, mediante, como dice, el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Después de tener en cuenta, hermanos, del poder y la provisión que son divinas y el poder que es divino, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, está indicando, hermanos, que nosotros vamos a tener acceso, nosotros vamos a vivir haciendo uso de dichos recursos, hermanos, mediante el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces, hermanos, nosotros como pueblo de Dios vivimos una vida en la cual estamos inconformes con nuestro caminar porque no podemos tener una victoria sobre ciertas áreas en nuestra vida. Muchas veces nos desesperamos porque quisiéramos hacer ciertas cosas que sabemos que debemos hacer, pero no lo hacemos. Y una de las razones principales, hermanos, por el cual nosotros no podemos alcanzar eso, es precisamente por eso, porque no estamos creciendo mediante el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entre más nosotros adquirimos, recibimos el conocimiento de Jesús, hermanos, nosotros vamos a tener más conocimiento para dar uso a ese poder del cual la palabra de Dios nos está usando. No es un poder, hermanos, para yo hacer lo que a mí me plazca, es un poder para yo vivir como a mi Señor le agrada. Pero yo solamente voy a llevar a cabo eso hermanos, cuando yo crezca y dé el uso mediante el conocimiento de aquel que derramó su sangre por mí. Pero es importante mencionar, hermanos, la palabra que usa el apóstol Pedro para conocimiento. Porque la palabra que vemos aquí, hermanos, para conocimiento, del griego epignosis, se refiere, hermanos, a un conocimiento que tiene que ver con un discernimiento que es profundo y verdadero. No está hablando, hermanos, porque muchas veces en la palabra vemos la misma palabra en el español, conocimiento, pero en el griego original usa otra palabra que es la palabra gnosis, que tiene que ver con un conocimiento superficial, hermanos. Que se puede decir hasta cierto punto, el mundo tiene ese conocimiento superficial, pero no tiene ese conocimiento que tiene que ver con el discernimiento que es profundo y verdadero. Y lamentablemente, hermanos, nuestro mismo Señor Jesucristo nos advirtió de ese conocimiento superficial, hermanos, que es inadecuado, y la palabra de Dios nos enseña, hermanos, el fin que le espera a muchas personas que han depositado su confianza en ese conocimiento superficial. El conocimiento del cual está hablando el apóstol Pedro, hermanos, tiene que ver con un conocimiento en lo personal. No es como si yo le pregunto a alguno de ustedes conocen a Carlos Herrera. Ustedes lo conocen porque han tenido una cercanía con él, han platicado con él.
Pero si yo le digo a otra persona que no lo conoce, mira, Carlos Herrera es así, asá, le gusta esto y le gusta el otro, esa persona va a tener un conocimiento solamente al nivel intelectual. Sabe quién es, sabe que le gusta, pero jamás ha tenido una cercanía con él. Eso, hermanos, es precisamente a lo que el apóstol Pedro se está refiriendo. Nosotros vamos a acceder al poder, hermanos, a través del conocimiento de Cristo, pero no un conocimiento superficial, un conocimiento en profundidad, hermanos, en el cual es una intimidad cada vez más grande, más cercana. Cada vez queremos pasar más tiempo con Él, queremos conocer más de Él, más de Cristo en nuestra vida, pero lamentablemente mucha gente, hermanos, ha depositado su confianza en un conocimiento superficial, y aunque es conocimiento de Cristo mismo, hermanos, de nada le sirve. Mucha gente en el mundo, hermanos, sabe que Cristo es Dios, pero viven como si no lo fuera. ¿De qué les sirve tal conocimiento? Absolutamente de nada. Veamos lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 21. Nuestro Señor Jesucristo advirtió, hermanos, del peligro de este conocimiento inadecuado de Él mismo, incluso, como lo vamos a leer, por parte de aquellos que ministran en su nombre. Vean lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que, ¿qué? Hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas personas, hermanos, tenían conocimiento de Jesús. Estas personas tenían conocimiento de Dios. Pero el conocimiento de estas personas era un conocimiento solamente superficial. Era un conocimiento en lo intelectual. Pero era un conocimiento que hasta ahí se detenía. Y ese no es, hermanos, el conocimiento del cual está hablando el apóstol Pedro. Cuando el apóstol Pedro dice, tales cosas nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, está hablando de un conocimiento que tiene que ver con una intimidad, hermanos, un conocimiento profundo, un conocimiento en el cual nosotros cada vez estamos creciendo más y más. Si nosotros aplicamos a nuestra vida práctica, hermanos, el crecimiento del verdadero conocimiento de aquel que nos llamó, téngalo por seguro, hermanos, que muchas de las cosas con las cuales nosotros batallamos, poco a poco se van disminuyendo. ¿Por qué? Porque entre más conocemos de aquel que nos llamó, más confianza vamos a tener en todos los ámbitos de nuestra vida. Muchas veces nos preocupamos, hermanos, porque no conocemos quién es Dios. Muchas veces nos preocupamos, hermanos, porque no conocemos lo que significa la soberanía de Dios. Muchas veces nos preocupamos porque no conocemos lo que es la gracia, la misericordia, el amor por parte de nuestro Dios. Cuando nosotros crecemos en el conocimiento de Él, téngalo por seguro, hermano, hermana, que nosotros vamos a vivir esta vida cristiana de una manera descansados, de una manera en paz, porque la gracia del conocimiento de aquel que nos llamó nos va a sostener hasta el día final en el cual nuestros cuerpos, hermanos, sean glorificados. Eso, hermanos, es el punto principal que el apóstol Pedro está transmitiendo en estos versículos. Y si nosotros, hermanos, identificamos que son cosas con las cuales nosotros batallamos en la vida práctica, nos preocupamos mucho, tenemos mucho temor, todas esas cosas, hermanos, la pregunta que nos deberíamos de hacer, ¿cómo está mi conocimiento con mi Señor? ¿Solamente escucho de Él de vez en cuando? ¿Verdaderamente tengo una intimidad con Él en mi vida práctica y diaria? Porque eso va a dar respuesta, hermanos, a el poder que nosotros damos uso en nuestra vida cotidiana. Dicho poder o el conocimiento, hermanos, el conocimiento del Salvador personal, hermanos, es el punto de partida para nuestra salvación. No hay persona que vaya a entrar al reino de los cielos que no haya conocido acerca de Jesús. Es precisamente el mensaje del evangelio que cada uno de nosotros hemos creído. Pero la parte importante, hermanos, es de que el poder que nos salvó, el poder que nos mantiene, el poder que nos preserva y el poder que nos va a glorificar, hermanos, ya ha sido marcado, hermanos, desde antes de la fundación del mundo a través de un llamado
que Cristo ha hecho para sus escogidos. Cristo, hermanos, desde antes de la fundación del mundo, ya había marcado que iba a llamar a su pueblo para que fuera salvo, para que se santificara y para que llegara el día en el cual ese pueblo también sería glorificado. Todo esto comenzó, hermanos, con el llamado por parte de nuestro Dios. Es por eso que dice Pedro, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Queridos hermanos, Cristo, desde antes de la fundación de este mundo, ya nos había llamado a nosotros. Todavía no nacía nuestro tatarabuelo y Cristo ya nos había llamado. Desde antes de la fundación del mundo, Cristo nos había llamado para que fuéramos partícipes de este regalo de la salvación, para que camináramos ese tramo de santificación, para que en un día seamos glorificados y pasemos la eternidad como parte de su pueblo juntamente con Él. Hay mucha gente, hermanos, que rechaza este pensamiento, esta doctrina, pero son muchísimos los versículos que nosotros encontramos en la palabra para ignorarlos, hermanos. Cristo nos ha llamado desde antes que nosotros naciéramos. Todavía no estábamos en el vientre de nuestra madre, pero Cristo ya nos había llamado. Acompáñeme a Romanos capítulo 8, versículo 30. Al entender este concepto, hermanos, en vez de que genere inquietud en nuestro corazón, debería de generar una paz y un gozo de que Cristo, antes de que nos conociera, nos llamó. Romanos capítulo 8, versículo 30. Dice la palabra de Dios, y a los que predestinó, ¿qué pasó con ellos? A estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. En el versículo 30 de Romanos capítulo 8, hermanos, nos podemos encontrar con el proceso de principio a fin en la salvación de cada uno de aquellos que le pertenecemos a Cristo. Antes de la fundación del mundo, Él ya nos había predestinado, hermanos. Dice la palabra de Dios, a los que predestinó, a estos también llamó. Nos llamó, ahora somos parte de su cuerpo, somos parte del pueblo, pero dice la palabra de Dios, a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Romanos capítulo 1, vayamos un poco para atrás. Romanos capítulo 1. Versículo 6. Dice la palabra de Dios, entre las cuales estáis también vosotros, llamados ¿a qué? A ser de Jesucristo. Queridos hermanos, nosotros hemos sido llamados, hemos sido predestinados, hemos sido justificados y hemos sido, hermanos, partícipes del llamamiento de Dios. Y es a lo que se refiere el apóstol Pedro cuando dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Cristo ya nos había llamado, hermanos, desde antes de la fundación de este mundo. Se cumplió el día exacto para que nosotros llegáramos a esta tierra, pero Cristo ya había puesto su mirada en cada uno de nosotros. Nosotros ni siquiera sabíamos de Dios, no sabíamos si existía o no existía Dios, pero Dios ya nos había llamado. Y todavía, hermanos, por si no fuera suficiente, podíamos pasar toda la noche hablando de versículos acerca de esto, pero veamos Romanos capítulo 11, versículo 29. Romanos capítulo 11, versículo 29. Dice la palabra de Dios, porque irrevocables son los dones, ¿y qué más? Y el llamamiento de Dios. Lo que Dios llama, hermanos, Él no lo va a quitar. El llamamiento de Dios es irrevocable. Cuando dice la palabra de Dios, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, en un ámbito general, hermanos, esto está hablando precisamente del llamamiento para salvación. Mucha gente, hermanos, le gusta o le encanta usar este versículo para referirse a las habilidades que nosotros tenemos como seres humanos para llevar a cabo ciertas funciones dentro de la iglesia. Pero cuando nosotros nos damos a la tarea, hermanos, de ver el contexto de Romanos capítulo 11, para nada está hablando de eso.
Romanos capítulo 11, hermanos, está hablando de la salvación de los gentiles y la restauración de Israel. Y cuando dice la palabra de Dios, los dones o los dones de Dios, está denotando, hermanos, artículos del pacto que Dios hizo con Abraham, las cuales constituyen la distinción real entre la descendencia de él mismo y las demás familias de la tierra. Nosotros, hermanos, cada uno de nosotros somos parte de esa misma descendencia, somos parte del mismo pacto, y es precisamente a lo que se está refiriendo cuando dice que la irrevocable son los dones y el llamamiento de Dios. Todo esto, hermanos, está hablando de una manera general del llamamiento a ser partícipes de la familia de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 13, aquí vemos un poco más referente a este pacto. Lo que encontramos en Romanos capítulo 11, hermanos, es básicamente cómo Dios es fiel a la promesa del pacto que dio a los padres y cómo la cumplirá. Efesios capítulo 2, versículo 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando, como dice, la pared intermedia de separación. Esta es la aplicación, hermanos, de Romanos capítulo 11. Es la promesa que Dios había dado desde aquel entonces al pueblo de Israel y al nuevo pueblo que iba a venir por parte de la descendencia de los patriarcas. Esa es la aplicación. Y esa es la aplicación, hermanos, que de una manera práctica está activa en la vida de cada uno de nosotros. Si nosotros estamos en los caminos de Dios, hermanos, si nosotros somos partícipes del pueblo de Dios, es porque Dios nos había llamado. Y queridos hermanos, a cada uno de nosotros que Dios nos ha llamado, estamos en ese mismo camino de santificación, cada uno de nosotros. Y en ese camino de santificación, hermanos, la misma gracia que nos ha salvado es la misma gracia que nos ayuda, hermanos, a santificarnos cada día más. Es bajo el poder, hermanos, que nosotros operamos, que cada vez podemos hacer aquellas cosas que agradan a Dios y nos podemos apartar de todo lo que nuestro Dios aborrece. Todas esas cosas, hermanos, Dios las ha preparado desde antes de la fundación del mundo, como dice la palabra de Dios, para que nosotros andemos en sus buenas obras. Y es a lo que se refiere el apóstol Pedro. Pero veamos lo que continúa diciendo en el versículo 4 de Primera de Pedro capítulo 1, porque al llegar al versículo 4, hermanos, continúa el apóstol Pedro con la lista de promesas divinas, como si no fuese suficiente todavía de que ya recibimos la vida eterna, de que somos partícipes de ese poder para poder vivir de acuerdo a lo que Dios le agrada. Vean lo que dice el versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El apóstol Pedro describe todas estas promesas de la salvación como preciosas, grandísimas, que realmente lo que significa, hermanos, es valiosas y de lo más grande que nosotros nos podamos imaginar. Eso, hermanos, es el valor que la palabra de Dios menciona que tiene la salvación para cada uno de nosotros. Es lo más preciado, hermanos, que nosotros poseemos. Y no es algo, hermanos, que nosotros adquirimos por algo que nosotros hayamos hecho. Es por lo que Cristo hizo. Y por lo que Cristo hizo, hermanos, que ahora somos partícipes, tenemos la misma seguridad que aquel, como dice la palabra de Dios, que comenzó la obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de su venida. Pero es necesario, hermanos, que nosotros crezcamos en conocimiento, no un conocimiento superficial, no un conocimiento al nivel de la lógica, un conocimiento verdadero, hermanos, un conocimiento verdadero a través de una intimidad con nuestro Señor Jesucristo. Pero referente a estas valiosas y grandísimas promesas, veamos lo que dice Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1. Estas palabras de promesas, hermanos, incluyen, o promesas divinas, incluyen para nosotros los hijos de Dios, todas aquellas promesas que nosotros encontramos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, pues son cosas que se repiten del Antiguo Pacto al Nuevo Pacto. Veamos lo que dice
Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Son palabras diferentes, pero en realidad está diciendo lo mismo que dice el apóstol Pedro en segunda de Pedro 1:4, donde dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Cuando nosotros vinimos, hermanos, a los pies de Cristo, más bien Cristo nos llamó a sus pies, Cristo nos hizo partícipes de su pueblo, no solamente nos está dando, hermanos, la salvación, no solamente nos está dando la vida eterna, sino que la palabra de Dios nos menciona unas promesas, hermanos, grandísimas y preciosas. Ahora, ¿cuáles son esas preciosas y grandísimas promesas que nosotros encontramos en la palabra de Dios? Las mismas que se refiere tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro. Hay una gran lista, pero voy a mencionar algunas de ellas rápidamente. En primer lugar, tenemos la vida espiritual que ahora nosotros tenemos como parte de ser parte del reino de Cristo. En segundo lugar, hermanos, esas grandísimas y divinas promesas incluyen que un día nosotros vamos a resucitar en cuerpos glorificados. Pues la palabra de Dios dice en Juan 11:25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero esas grandísimas promesas, hermanos, también incluye la promesa grandísima y valiosa de que el Espíritu Santo vendría a nosotros. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y como parte de esa promesa le podríamos agregar todos aquellos frutos que vienen por parte del mismo Espíritu Santo cuando viene a habitar dentro de nosotros. Pero eso no es todo. La palabra de Dios también nos habla de una grandísima promesa que tiene que ver con una gracia abundante. La palabra de Dios dice en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La palabra de Dios también nos presenta la grandísima y valiosa promesa de la guianza por parte de Dios. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 16 versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Si nosotros en nuestra vida cotidiana buscamos y gritamos por la ayuda de Dios, la ayuda por parte de Dios, hermanos, es parte de la gran lista de las grandísimas y valiosas promesas que Cristo tiene para nosotros, tal como la palabra de Dios nos enseña en Isaías capítulo 41 versículo 10, que dice la palabra de Dios, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y podríamos agregar a la lista, hermanos, muchas otras grandísimas y valiosas promesas que Cristo tiene para su pueblo. Y todas estas cosas que acabo de mencionar, hermanos, son parte del paquete de salvación que Cristo tiene para nosotros. Todo eso, hermanos, Cristo lo ha puesto a disposición de cada uno de sus hijos. ¿Cómo lo vamos a obtener? ¿Cómo vamos a hacer uso de todas esas cosas? Creciendo en el conocimiento verdadero, creciendo en la intimidad con nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros verdaderamente crecemos, hermanos, vamos a poder ver en la vida práctica cómo comenzamos a tener un dominio propio, victoria sobre todas esas áreas, hermanos, en las cuales batallamos. Y es precisamente a lo que se refería el apóstol Pedro cuando decía de que somos participantes de la naturaleza divina. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos acceso a todas estas cosas. Si nosotros vivimos nuestra vida cristiana desesperados, afanados, preocupados, agréguele lo que usted quiera a la lista con lo cual usted esté batallando, crezcamos, hermanos, en el conocimiento de Dios,
pues estas promesas están disponibles para cada uno de nosotros. Cristo nos ha dado la salvación, pero también nos da todas estas cosas, hermanos, para que en el transcurso de la santificación nosotros caminemos como a Él le agrada. No quiere nuestro Señor Jesucristo, hermanos, que nosotros estemos en esta vida viviéndola, hermanos, conforme a las concupiscencias de este mundo, pues la misma palabra nos enseña, como ya lo leímos, de que hemos huido, hermanos, de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Al ser partícipes del poder, al ser partícipes del regalo de salvación, hermanos, al mismo tiempo hemos huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dice la palabra de Dios en primera de Juan capítulo 3 versículo 2. Acompáñenme para allá, hermanos, para que no exista, hermanos, de la misma forma confusión alguna. Después de que el apóstol Pedro menciona de lo que sí somos partícipes, ahora menciona de lo que no somos partícipes. ¿Cuál es esa parte? La corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vean lo que dice primera de Juan capítulo 3 versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Usted es hijo de Dios, hermano, hermana? Gloria a Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía estamos en este cuerpo de muerte. Todavía continuamos luchando con aquellas áreas de nuestra vida. Ya somos de Dios, pero todavía no se manifiesta lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Seremos glorificados. Porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué pasa con esa persona? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Queridos hermanos, sin santificación no existe la verdadera salvación. No es posible, hermanos, que una persona verdaderamente sea partícipe de la salvación y no se esté santificando. Esas cosas, hermanos, van de la mano, van directamente de la mano. Y una persona que diga de una manera engañada en su cabeza que ha sido salva por parte de Cristo, pero vive entregada a las concupiscencias de su carne, la pregunta es: ¿de qué te ha salvado Dios? La salvación, hermanos, es el fruto, la santificación es el fruto de vuestra salvación. Y es lo que está diciendo Pedro. Hemos recibido el regalo de la salvación por su divino poder. Hemos recibido todas estas cosas que nos ayudan, pero al mismo tiempo, dice la palabra de Dios, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Aquel que le pertenece, todo aquel que tiene esta esperanza, dice la palabra de Dios, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esa parte de huir, hermanos, que la palabra de Dios menciona, describe una lucha triunfante de dicho peligro. Pues la palabra de Dios nos enseña, hermanos, la palabra de Dios nos muestra que la pecaminosidad de este mundo, hermanos, y la decadencia moral en este mundo va a terminar en su propia destrucción cuando Cristo regrese y derrame toda su ira sobre este mundo. Nosotros en el tiempo presente, hermanos, hemos huido de todo aquello que nos contamina, todo aquello que no le agrada a Dios, hemos huido. Pero no solamente de eso, hermanos, sino que cuando Cristo regrese también vamos a huir, pues no seremos partícipes de la ira de Dios derramada sobre este mundo a consecuencia de la misma concupiscencia de este mundo. Eso, hermanos, es la promesa que cada uno de nosotros tenemos por parte de nuestro Señor Jesucristo. Y para terminar, regresemos, segunda de Pedro capítulo 1. Leamos una vez más los dos versículos que estuvimos estudiando en esta oportunidad, hermanos. Versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Cristo, queridos hermanos, nos ha llamado a cada uno de nosotros. Cada persona que es partícipe, que forma parte del pueblo de Cristo, sin acepción alguna, hermanos, ha sido llamada.
No hay persona que forme parte del pueblo de Cristo que no haya sido llamada, pues solamente los que son parte del pueblo, solamente los que son parte del reino, son aquellos a los cuales el Padre ha llamado. Si nosotros hemos sido llamados, hermanos, ahora entendemos que ese panorama general de la salvación, hermanos, comienza cuando nosotros pasamos de la muerte a la vida. Pero eso solamente es el comienzo. Pues el transcurso, hermanos, incluye por el tiempo que a Dios le plazca tenernos en esta tierra. En ese mismo proceso de salvación incluye un proceso de santificación en el cual cada uno de nosotros nos encontramos. En ese proceso de santificación, hermanos, la misma gracia que nos trajo de la muerte a la vida es la misma gracia que nos sostiene. Y es la misma gracia, hermanos, que va a llevar a cabo el cumplimiento en la vida de cada uno de aquellos que le pertenezcan a Cristo. Cuando estos cuerpos de muerte, como decía el apóstol Pablo, este cuerpo de mortandad se ha revestido de inmortalidad. Cuando eso pasa, hermanos, es cuando vamos a poder ver el plan completo por parte de nuestro Señor Jesucristo en la vida de cada uno de nosotros. Y téngalo por seguro, hermano, hermana, que aquel que comenzó la obra en la vida de nosotros, la va a terminar. Filipenses capítulo 1, versículo 6, les voy a invitar que nos pongamos de pie, hermanos. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Ahora entendemos, todos nosotros somos parte del mismo llamado, todos nosotros tenemos acceso a las mismas promesas, tenemos la convicción, estamos persuadidos, hermanos, de lo que la palabra de Dios nos enseña. En Filipenses capítulo 1, versículo 6, por favor, hermanos, ayúdenme a leerlo. Dice la palabra de Dios: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Querido hermano, aquel que te llamó, aquel que puso tu mirada en ti, debes de tener la convicción, debes de estar persuadido que aquel que comenzó la obra en ti no te va a dejar como te tomó, hermano. Aquel que te llamó, aquel que te tomó, te tiene guardado en su mano, y tenlo por seguro que va a perfeccionar su obra en el día de nuestro Señor Jesucristo. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos en esta oportunidad, Señor, por tu palabra, Señor. En tu palabra, Señor, tú nos hablas de aquellas grandísimas y preciosas, Señor, promesas que tú tienes para nosotros, Señor. Muchas veces, Señor, por la carencia de conocimiento, porque no te conocemos como deberíamos, Señor, no tenemos la habilidad de dar uso a estas promesas, Señor. Pero tú en tu palabra nos muestras, Señor, que todas estas cosas están disponibles para aquellos que te pertenecen, Señor. En tu palabra nos muestras que nosotros vamos a adquirir tales cosas a través del conocimiento verdadero, Señor. Perdónanos, Señor, si el conocimiento que hemos llevado a cabo hasta el día de hoy ha sido un conocimiento superficial, un conocimiento que simplemente llega a nuestra mente, pero ahí se queda. Nosotros queremos conocerte cada día más, Señor. Queremos conocerte verdaderamente en la intimidad, Señor, pues sabemos que cuando nosotros verdaderamente te conocemos como tú esperas, Señor, es cuando nosotros vamos a crecer, Señor. Por este tiempo, Señor, estamos en este mundo, Señor. Y sabemos perfectamente, Señor, que todo aquel que te pertenece, todo aquel que ya ha sido justificado, en este preciso momento está siendo santificado. Delante de ti, Señor, nos encontramos un pueblo, Señor. Un pueblo al cual tú compraste a precio de sangre, Señor. Cada uno de nosotros, Señor, hemos sido justificados, pues tú, Señor, has pagado la deuda de cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Pero ahora también entendemos, Señor, de que después de que tú pagaste tal deuda, después de que tú nos justificaste, Señor, ahora, en el tiempo presente y hasta que tú nos llames a tu presencia, nos estás santificando, Señor. Tu palabra nos enseña que hemos huido, Señor, de la corrupción, del pecado de este mundo, de lo impuro. Es precisamente la santificación que tú esperas de tu pueblo, Señor. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a cada uno de nosotros a depender de tu gracia, Señor. A depender de tu gracia, Señor, pues cuando nosotros verdaderamente crecemos en conocimiento, dependemos de tu gracia, ese proceso de santificación, Señor, será mucho más fácil para nosotros.
Muchas veces nos frustramos, Señor, nos enojamos, nos desesperamos porque queremos, Señor, llevar a cabo ese propósito en nuestras fuerzas. Pero sabemos de antemano, Señor, que es imposible, pues tal acción solamente se puede llevar a cabo a través de tu divino poder, Señor, tu poder que opera en tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a verdaderamente depender de ti. Si alguno de mis hermanos presentes o de las personas que nos han estado viendo, Señor, a través de las redes sociales, ha tenido temor en su corazón porque no ha entendido, Señor, que tu gracia es perfecta y eterna, yo te pido, Señor, que traigas esa paz, Señor, a su corazón, pero que al mismo tiempo, Señor, sea tu Espíritu Santo el que continúe la obra de santificación en su vida. Pues sabemos, Señor, que la santificación es una de las evidencias más palpables de que verdaderamente hemos sido partícipes de tu salvación divina, Señor. Gracias te damos, Señor, por la obra que continúas haciendo en cada uno de nosotros. Una de las grandiosas, preciosas promesas que encontramos en tu palabra, Señor, es que la obra que tú has comenzado en cada uno de nosotros, Señor, la perfeccionarás. Hoy en día estamos imperfectos en muchas áreas de nuestra vida, Señor, pero por tu gracia seguimos de pie, por tu gracia seguimos adelante. Pero tu palabra nos enseña, Señor, que llegará el día, llegará la hora, cuando ese proceso de salvación sea consumido, sea cumplido a través de la glorificación de nuestros cuerpos. Y es entonces, Señor, cuando tu obra perfecta llevará a cabo el cumplimiento en la vida de nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor, por haber puesto tu mirada en nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor, por habernos llamado, Señor. Pues tu palabra nos enseña que a los que predestinaste, a esos también llamaste. Y a los que llamaste, a esos también justificaste, Señor. Gracias por llamarnos, gracias por poner tu mirada en nosotros, Señor. Pues si tú no lo hubieses hecho, Señor, ninguno de nosotros te hubiese buscado, Señor. Tu palabra nos enseña, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay justo, no hay ni siquiera uno. Pero gracias damos por tu Hijo Jesucristo, Señor, porque tú nos llamaste, pero no solamente nos has llamado, sino que has proveído todos los recursos, Señor, para perfeccionar la obra que has comenzado en cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor. Te pido que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que continúe preparándonos, santificándonos a cada uno de nosotros, Señor, hasta aquel día glorioso en el cual nos presentemos cara a cara delante de ti. Gracias te damos por tu palabra, Señor, y por la obra que continúas en cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que nos lleves con bien a casa y que sea tu palabra, Señor, haciendo el efecto por el cual ha sido enviada. Gracias te doy, Señor, todo esto te lo he pedido en el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.